Hola. Hola. Ah, Bien, ya Hola, justo Gaby. estábamos comenzando. comenzando. Sí, así es. Bueno, Hola Gaby. hola Estela, ¿cómo estás? Bueno, comenzamos entonces. Vamos a comenzar a leer en Génesis capítulo 16 y bueno, el tema de hoy que vamos a hablar es justamente el hijo de la promesa, que sería de Isaac, es el tema principal que vamos a hablar hoy y qué es lo que representa y qué importancia tiene Isaac para nosotros los cristianos. Bueno, vamos a leer en Génesis capítulo 16, verso 1, dice así: Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai, y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a ella, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: Mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Vamos a seguir leyendo ahora en el capítulo 17, verso 9. Dice así: Dijo además Dios a Abraham: Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones, y este es mi pacto que guardaréis. Entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, todo varón de entre vosotros será circuncidado, seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado. El siervo nacido en tu casa o el comprado por dinero, así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Y la bendecirá, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿A un hombre de 100 años le naceré un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo: No, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo por su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Por mi pacto lo estableceré, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, aquel mismo día los circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios había dicho. Y Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. Y el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Vamos al capítulo 21, verso 8. Dice así:
Y el niño creció y fue destetado. Isaac sí que ya nació, y Abraham hizo un gran banquete aquel día, el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo de Agar la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo. Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar poniéndoselo sobre los hombros, y lo dio el muchacho y lo despidió, y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de unos arbustos. Y ella fue y se sentó enfrente con un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella, y ella vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, creció y habitó en el desierto, y se hizo arquero, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Amén. Hasta aquí vamos a leer por ahora. Bueno, leímos una porción bastante extensa, pero quería hacer un recorrido un poco de esta historia, si bien puntualmente no leímos del nacimiento de Isaac, pero en este momento no nos aporta tantos datos en este aspecto, pero sí vamos a ver algunos temas que son súper importantes en esta historia. Primero y principal es que Dios le había prometido a Abraham de que iba a tener una descendencia abundante, ¿sí? Como las estrellas del cielo. No sé si recuerdan de la última clase que habíamos visto de que Dios había prometido no solamente una descendencia, sino que también le había prometido que su descendencia tomaría la tierra de Canaán, y también le había prometido que de su simiente todas las naciones de la tierra serían benditas en él o en su simiente, ¿sí? Dios le había prometido estas tres cosas a Abraham, pero las tres cosas estaban relacionadas con el hecho de que él pudiera tener hijos. Habiendo llegado ya a 83 años más o menos, no tenía hijos aún, y entonces Sara le da su sierva Agar para que él tenga un hijo con Agar, que tiene este hijo es Ismael, ¿sí? Pero Dios le repite y le vuelve a decir, diciendo que ese hijo no era el hijo de la promesa. Dios le dijo que él iba a tener un hijo, y le fue claro de alguna forma diciendo, el hijo de la promesa va a ser Isaac, el que te va a dar Sara. Eso lo podemos volver a releer. Capítulo 17, dice... Versículo 15, entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sara, sino que Sarai, sino Sara será su nombre, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y continúa, ¿no? Dice versículo 20 del capítulo 17. No, 19. Vamos a leer mejor. 21. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo del año que viene. Entonces vemos aquí de que Dios está siendo claro con Abraham, de decirle, vos vas a tener una gran descendencia, tu descendencia va a tomar la tierra de Canaán, y todas las naciones de la tierra van a ser benditas en tu descendencia. Pero esta promesa está establecida en Isaac y no está establecida en Ismael. Ismael es el hijo de la sierva Agar, Isaac es el hijo de su esposa Sara. Y hay muchos estudios que se pueden hacer, y podemos analizar un poco cuál fue la actitud del corazón de Abraham al tener este hijo con Agar, o podemos ver si la actitud de Sara fue correcta o no fue correcta en darle
a su sierva para que él pudiera tener un hijo con la sierva, y seguramente todos podríamos ver el error de esto, ¿no? Podemos ver de que eh, hicieron mal, vamos a decir, y lo que hicieron no fue correcto. Pero independientemente de la actitud de los seres humanos frente a toda esta situación, lo que nosotros queremos recalcar es, o por lo menos en este estudio, en el día de hoy, es la voluntad de Dios con todo esto. Dios había establecido un pacto con Abraham, y el pacto que Dios había establecido con Abraham era por medio de su hijo con su esposa. Entonces, los errores humanos, tanto de Abraham como de Sara, ¿sí? de hacer de que Abraham tenga un hijo con la sierva, con Agar, no pueden ni tapar ni reemplazar el propósito de Dios. Dios tenía establecido un propósito que era independiente de los errores humanos. Ya habíamos visto la última clase de que el pacto que Dios había hecho con Abraham era incondicional. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que Dios le había hecho preparar las cosas para establecer un pacto? Había puesto los animales hacia un lado, como formando un pasillo, y según la costumbre de la época, tenían que pasar las dos personas que pactaban por medio de ese pasillo. Pero Dios hace que Abraham se duerma y pasa solo Dios. Y eso decíamos de que es una demostración de que Dios estaba estableciendo un pacto con Abraham que no dependía de ninguna forma en las actitudes de Abraham en las obras de Abraham de ninguna forma. Estaban establecidas solo, exclusivamente en la voluntad de Dios. Y acá vemos el mismo concepto de alguna forma. Vemos de que Dios establece un pacto por medio de Isaac, por el cual, o mejor dicho, que no puede ser opacado ni modificado por los errores humanos, tanto de Abraham como de Sara. Es un pacto que no depende de esos errores. Dios estableció que así iba a ser. Dios estableció de que Abraham iba a tener un hijo con su esposa Sara, que ese hijo se iba a llamar Isaac, y Dios estableció que el pacto iba a ser en Isaac y en su descendencia. Entonces es importante que tengamos bien en cuenta esto. Sí hay una actitud humana errónea, ¿sí? Y que no es el propósito del día de hoy estudiar eso, aunque sí entendemos de que ellos hicieron mal en tomar esta decisión. Y esta decisión errónea de ellos produjo un resultado a largo plazo bastante complicado. Pero Dios eso no opaca los planes de Dios. Eso es el punto principal de lo que queremos ver hoy. Eso no opaca los planes de hoy. Para que tengan información de contexto, es importante notar de que de la descendencia de Ismael surgen los que hoy conocemos como los árabes. Todos los pueblos árabes son descendencia de Ismael. Y uno de los, o mejor dicho, muchos de los principales motivos por los cuales hay tanto guerra hoy en Medio Oriente entre los árabes y los judíos sobre todo, tiene que ver con este tema, tiene que ver con el hecho de que son pueblos hermanos, ambos pueblos descendientes de Abraham. Entonces, definitivamente, el error de Abraham y el error de Sara produjo problemas en el mundo, vamos a decir, aún 4.000 años después. Fíjense el impacto que tuvo una no pequeña, pero una decisión errada, como la que leemos en Génesis 17. Los árabes saben que son descendientes de Abraham, ¿sí? Eso está claro, ellos saben que son descendientes de Abraham, pero no quiere decir por eso que crean en la misma religión o el mismo Dios, literalmente, que los judíos, vamos a decir, pero sí se reconocen descendientes de Abraham. También por eso es que ellos pelean por la tierra, por la misma tierra, pelean por la misma tierra. ¿Por qué? Porque los árabes de alguna forma claman o reclaman de que la promesa que Dios le dio a Abraham, ellos de alguna forma dicen de que esa promesa debía aplicarse en Ismael, porque era el hijo mayor, pero la palabra de Dios nos muestra de que esa promesa aplica a la descendencia de Isaac y no a la descendencia de Ismael. Entonces, vemos de que tiene un impacto a largo plazo este error tanto de Abraham como de Sara. Pero sí nos tiene que quedar claro,
es que Dios establece un pacto con Isaac, que lo hace por su propia voluntad y lo hace independientemente de los errores humanos. Fíjense otra cosa más. Dios establece el pacto con Isaac antes que Isaac naciera. A diferencia con Abraham, que podemos decir que Dios establece el pacto con Abraham cuando Abraham ya era grande, vamos a decir, era adulto. Lo mismo con Noé, cuando Dios llama a Noé para que construyera el arca, Noé era, vamos a decir, adulto. Pero vemos el caso de Isaac, que tiene esta particularidad, que Dios establece el pacto con Isaac antes de que Isaac naciera. Quiere decir de que Dios establece el pacto con Isaac sin importar si Isaac fuera una buena o una mala persona, si tuviera buenas actitudes o malas actitudes, o no interesa. Dios establece el pacto con Isaac por el solo hecho de su propia voluntad, de la propia voluntad de Dios, y no depende de ninguna otra cosa que de la voluntad de Dios. Y esto, quiero ser bien claro con esto porque va a ser bien importante la semana que viene cuando profundicemos en las implicancias que esto tiene para nosotros. Bien, entonces, el punto es este: las obras humanas, ni siquiera las obras que intentan cumplir las promesas de Dios, son útiles para cumplir las promesas de Dios. Las obras humanas no pueden cumplir las promesas de Dios. Si Dios le prometió a Abraham de que Abraham iba a tener un hijo, es responsabilidad de Dios de cumplir esa promesa. El hecho de que Abraham pudiera trabajar para forzar el cumplimiento de la promesa de Dios no era útil. Entonces, este es otro punto importante. Nuestra obra, nuestro trabajo como personas humanas no es útil para cumplir las promesas de Dios. Lo que nosotros podemos hacer es obedecer la palabra de Dios. Lo que nosotros podemos hacer es cumplir las condiciones que Dios ponga para con nosotros. O sea, vamos a decir, vemos de que hay otros pactos en la Biblia, hay muchos pactos en la Biblia, ¿no? Y hay algunos que son condicionales, hay algunos pactos que Dios dice, por ejemplo, si hicieres esto, esto y esto, entonces yo voy a hacer esto, esto y lo otro. Entonces hay un pacto donde está establecido sobre una condición. Pero en casos como estos, donde Dios estableció un pacto incondicional, el ser humano no puede obrar, no puede hacer absolutamente nada para cumplir la promesa de Dios o para hacer que Dios cumpla su promesa. La promesa de Dios las cumple porque Dios es Dios y Dios cumple su palabra y punto. Ahora, siguiendo un poco en la historia que leímos, vimos un poco el tema de la circuncisión, ¿sí? Y que quería detenerme unos breves minutos en este tema de la circuncisión porque es importante también. La circuncisión en sí es una marca que Dios le pidió a Abraham que hiciera en todos los varones de su descendencia. Entonces, lo que hace es hacer la marca, ¿sí? Otro día podemos hablar más en profundidad sobre lo que es la circuncisión físicamente, pero no viene al caso en este momento. Pero esta marca, ¿sí?, es una representación, es un símbolo de que Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿sí? Es un símbolo de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y Dios le manda de que todos debían ser circuncidados. Si alguno no fuera circuncidado, esa persona debía morir o no podía pertenecer al pueblo a la descendencia de Abraham. Toda la descendencia, inclusive todos los siervos de Abraham, debían tener la marca de la circuncisión. Y esta marca era una señal del pacto que Dios había establecido con Abraham. Es importante notar de que cuando Dios le dio ese mandato a Abraham, Abraham se circuncidó, cumplió el mandato y circuncidó también a su hijo Ismael. Entonces, pueden ver de que los árabes, pueden investigar también, los árabes hoy por hoy aún practican la circuncisión actualmente. De hecho, como dato de color, aquí en Estados Unidos es muy, muy común de que a los varones, si los padres consienten, se les circuncide, es una práctica común, y por lo que tengo entendido, aproximadamente el 50% de los varones que nacen son circuncidados aquí en Estados Unidos también, aún para aquellos que no son judíos, por cuestiones de salud o higiénicas y otro tipo de cosas así, pero es un dato importante. Pero este tema de la circuncisión viene desde
que Dios le pidió a Abraham que haga la circuncisión en todos los varones de su casa en el 8º día. Entonces, es importante notarlo. Ahora, con respecto a esto de la circuncisión, vamos a ver un momentito en Romanos capítulo 4, verso 9. Dice así, esto ya lo vimos, pero lo quiero repasar porque me parece que es interesante de sumar. Dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. ¿Se acuerdan que hablamos de que la fe de Abraham le fue contada por justicia? Quería decir de que Abraham era justificado porque él había creído en la promesa de Dios, ¿sí? Entonces, todas las naciones van a ser benditas en Abraham y en su descendencia si creen en la misma promesa. Entonces, la pregunta es, ¿esta bendición es solo para los que tienen hecha la circuncisión o para los que no tienen la circuncisión también? Eso todo es importante, porque si la bendición fuera para solo los que tienen la circuncisión, entonces eso querría decir de que, una de dos, o nosotros no podemos alcanzar la bendición, o debemos circuncidarnos para alcanzar la bendición. Pero continúa diciendo, entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Dice, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Esto quiere decir de que Dios le dio la promesa a Abraham antes de circuncidarse, y entonces luego le pidió que se circuncide como señal de haber creído en la bendición. Entonces dice, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe. O sea, él tuvo fe y esa fe lo justifica y entonces recibe la circuncisión como un sello. ¿Se entiende la idea? Dice que tenía mientras aún era incircunciso, o sea, la fe que él tenía antes de ser circuncidado, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. O sea, que él es padre por la fe de todos aquellos que aún no estamos circuncidados, pero que creemos en la misma promesa de Dios. Ahora, hay veces que pues, nos preguntamos cuál es la relación entre la fe y las obras, ¿sí? Porque decíamos, como en el verso de Santiago, que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto es similar a este tema de la circuncisión. Abraham creyó sin ser circuncidado y luego entonces fue circuncidado como señal de que creyó. De la misma forma, nosotros si creemos en Cristo, luego entonces hacemos obras como señal de que hemos creído. Pero no hacemos obras para ser justificados, porque eso sería similar a quererse circuncidar para, para alcanzar una salvación, y no es así, no funciona así. El hecho de circuncidarte no te da la salvación de la misma forma de que hacer obras no te puede llevar a la salvación. Es al revés, es la fe produce una respuesta. Esa respuesta es, en el caso de Abraham, la circuncisión. En el caso nuestro, son las obras que Dios nos mandó a que nosotros hiciéramos. Bien, entonces, volvemos a Génesis. Bien, entonces el hijo de Sara, que sería Isaac, vamos a ver en el capítulo 17, verso 16, fíjense cómo dice, y la bendeciré a Sara, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró en tierra y continúa, y después dice, verso 19, le pondrás por nombre a Isaac y estableceré mi pacto con él, un pacto para su descendencia después de él. Dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac. ¿Sí? Es importante esto. Entonces, el punto es este, de que el ser humano no puede cumplir la obra de Dios. El ser humano no podía ser Abraham en su propia humanidad, conseguir tener un hijo de su propia mujer. No lo podía hacer, ya lo había intentado por muchas décadas. Esa tenía que ser sí o sí una obra de Dios. Entonces es imposible de que Abraham en su humanidad cumpliera la palabra de Dios.
De la misma forma es imposible que nosotros, por nuestros propios medios, podamos alcanzar la salvación. Es este mismo concepto. Las obras de Abraham, el hecho de que Abraham haya tratado de tener un hijo con la sierva, no lo ayudaban para alcanzar la promesa de Dios. La obra de Abraham no lo ayudaba a alcanzar la promesa de Dios. De la misma forma que nuestras obras no nos ayudan para alcanzar la salvación. Nuestras obras no nos ayudan. Hay una imposibilidad humana. Es imposible. Era imposible para Abraham cumplir la palabra de Dios o cumplir la promesa de Dios, ¿sí? Es imposible para nosotros alcanzar la salvación. Es imposible. Hay una imposibilidad humana, ¿sí? Dios es el que establece el pacto con Abraham. Y de la misma forma es Dios el que le da la salvación a sus hijos. Es imposible humanamente. Pero es Dios el que hace la obra. Dios es el que cumple su promesa con Abraham y es Dios el que da la salvación al ser humano. Ese es el punto, ¿sí? El pacto establecido en Isaac es por voluntad de Dios y solo por voluntad de Dios. No depende de la bondad de Isaac, no depende de la justicia de Isaac, de la rectitud, de la santidad, de la fe de Isaac. No depende de nada de esto. Únicamente depende en que Dios lo estableció, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a Gálatas como para poder cerrar esta idea de por qué hacemos esta distinción tanto entre de Ismael e Isaac. Y vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 21. Dice así: Decidme, los que desean estar bajo la ley, bajo las obras humanas, ¿no oyen la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, Ismael, y el otro de la libre, Isaac. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. O sea, el hijo de la sierva, Ismael, nació por la obra carnal de Abraham de tener relaciones con su sierva, ¿sí? Pero el hijo de la libre nació porque Dios le había prometido a Abraham de que él tendría un hijo por medio de su esposa, ¿sí? Entonces, estos dos hijos están representando las cosas de la carne en comparación con las cosas del espíritu. El ser humano no puede en su humanidad alcanzar la salvación, eso es lo que venimos diciendo desde hace muchas semanas atrás, ¿sí? La carne del ser humano, la humanidad de las personas están completamente incapacitadas para alcanzar la salvación. Ismael representa eso. Ismael representa de que el ser humano es totalmente incapaz de alcanzar la salvación. Isaac, por el contrario, representa que la única forma de alcanzar la salvación es creyendo en la promesa de Dios. Esto es lo que representan estos dos hijos. ¿Cómo sé que representa esto? Porque Pablo en Gálatas lo está diciendo. Esto contiene una alegoría, ¿sí? Contiene una metáfora. Pues estas dos mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Esto es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Está haciendo una comparación, no vamos a ver todos los detalles de qué representa esto, pero está mostrando de que Agar, la sierva, corresponde al actual mundo material, a la Jerusalén actual, a la ciudad física, o mejor dicho, más que a la actual, se refiere a la Jerusalén de aquel tiempo, a la Jerusalén física, ¿sí? Que está en esclavitud con sus hijos. Pero Isaac representa, en esta metáfora, la Jerusalén de arriba, es libre, o sea, el nuevo cielo y nueva tierra que va a venir en el futuro, ¿sí? Está hablando del reino de Dios. Isaac representa la oportunidad de entrar al reino de Dios. O sea, nuestra madre está hablando del reino de Dios espiritual, vamos a decir. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, la que no concibe,
prorrumpe, y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Entonces, acá, ¿qué es lo que está hablando? Que de la misma forma que luego, con el tiempo, Ismael persiguió, o mejor dicho, la descendencia de Ismael persiguió a la descendencia de Isaac, de la misma forma hoy el mundo persigue a los que son de la fe. El mundo y sus pecados persiguen a los que creen en Cristo y los trata de destruir. Eso es lo que está diciendo. La carne y los pecados persiguen a los que son del Espíritu para hacerlos caer. Está haciendo la comparación, ¿sí? Entonces dice, nosotros no somos hijos de la sierva, no somos hijos de las obras, no podemos alcanzar la salvación por las obras, sino de la libre. Podemos alcanzar la salvación únicamente por la promesa, por las cosas espirituales, la promesa en la palabra de Dios y no por nuestras propias obras. Esto es lo que está representando estos dos hijos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende la idea? ¿Se cierra un poco el concepto hasta aquí? ¿Sí? Bueno, asumo que sí. Bien. Sí, antes que continúe, Sí. yo te pregunto. Creo que alguien están con el micrófono abierto en el mismo lugar. Sí, Bajen el volumen. sí, sí. Bueno, Ahí está. si vos, Damián, estás con tus viejos, que bajen el volumen algunos para que se escuche de un solo dispositivo por un ratito. Sí. Tienen que bajar el volumen todos los demás. Dejen un solo dispositivo con volumen mientras hablas, Damián. A ver, ¿ahora? A ver ahora. Sí, ahora creo que sí. Bueno. Te escucho, la pregunta. Sí, la pregunta es, ¿quién había tomado la decisión de entregar a la sirvienta? ¿Si fueron juntos o solamente la mujer? ¿Y cuándo decidieron eso? ¿Antes o después de que Dios hablara? Sara se lo propuso a Abraham y Abraham lo aceptó. Entonces vamos a decir, ambos tienen culpa, vamos a decir. Es similar a cuando Eva tomó del fruto del huerto y luego se lo dio a Adán. En cierto aspecto, tiene una culpa Eva por haber tomado del fruto voluntariamente a conciencia, y es bien claro y obvio que fue la iniciadora del error, pero luego se lo dio a Adán, y Adán, vamos a decir, hizo caso a lo que su esposa decía sin poner muchos reparos, ¿sí? De la misma forma, cuando Sara, en ese momento llamada Sarai, se lo propuso a Abraham, Abraham lo aceptó, sin, digamos, evidentemente la Biblia no muestra de que él haya ejercido ninguna oposición a la idea, entonces tienen culpa ambos de hacer eso. Dios ya le había prometido a Abraham de que su descendencia iba a ser abundante como la arena del mar. Ya le había prometido a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Ya le había prometido de que su descendencia iba a tomar la tierra de Canaán. Lo que Dios no le había sido tan claro aún es el hecho de que la promesa sería por medio de un hijo de su propia mujer. Entonces es como que Abraham tomó una iniciativa por mano propia sin esperar, ¿sí? Él, digamos, Sí. dijo, ok, si tiene que ser por mi descendencia, tengo que hacer algo porque si no me voy a quedar sin descendencia. Pero no comprendió de que la promesa de Dios no dependía de él. La promesa de Dios dependía exclusivamente de Dios. Dios se lo había prometido y Dios no estaba esperando que él hiciera nada para cumplir esa promesa.
porque no era una promesa establecida con una condición, ¿se entiende? Entonces, Sí, no, él no tenía en claro que tenía que ser de su propio hijo, ¿sí? Pero él no entendió de que él no tenía parte en el cumplimiento de la promesa. La promesa Dios la iba a cumplir enteramente por su propio lado. ¿Te responde la sí, pregunta? sí, sí, se responde. Y cuando la mujer de Abraham queda embarazada, que era Sarai, o Sara Sí. en ese momento, ¿ya habían pasado 7 años o escuché mal o... Más, 13 años. Ah, Cuando Abraham lo tiene a Ismael, él era de 83 años. No sé si voy a encontrar rápido ahora el versículo, pero Abraham era de 83 años cuando lo tiene a Ismael. Cuando Dios le confirma y dice, en un año vas a tener un hijo, él ya tenía 99. 16. Entonces, ya tenía 16 años, o si no tenía 82, creo que eran 17 años que tenía Ismael cuando Dios le promete de que en un año más iba a tener un hijo. O sea que, si no entiendo, si no recuerdo mal, Ismael tenía 18 años cuando nació Isaac, aproximadamente. Exacto. Sí, sí. ¿Y Abraham por qué se ríe cuando Dios le dice esto? ¿Irónicamente o porque no creyó por falta de fe? La Eh, Biblia no lo dice, sí, la Biblia no lo dice. Él sí se ríe y Dios le confirma de que iba a ser así. No le hace problema por el hecho de que él se rió. Si lees bien la historia y detenidamente vas a ver de que en un momento cuando Dios, en otro pasaje, que probablemente hayan sido ocurrido las dos cosas con pocos días de diferencia, Sara también se rió cuando escucha la palabra de Dios y Dios le reprocha a Sara por haberse reído, ¿sí? Pero no le reprocha a Abraham. Entonces, no podemos inferir de que Abraham haya tenido culpa al reírse. A lo mejor fue una risa, vamos a decir, como eh, positiva, como diciendo, increíble, mirá lo que me va a pasar. A lo mejor fue una risa quizás con un poco de incertidumbre, no lo sabemos exactamente, no podemos evaluar el corazón de Abraham en ese caso. En el caso de Sara, la Biblia sí de alguna forma nos da a entender de que hay un poco de incredulidad en ella, ¿sí? Y Dios se lo recrimina. Entonces no podemos llegar tanto a sacar esa conclusión de cuál fue la actitud de Abraham al reírse, este, pero Dios no se lo reprocha a Abraham y sí se lo reprocha a Sara. ok, listo. Excelente, buenísimo. Ahora vamos a ver uno de los capítulos que yo considero que son más tremendos en todo el Antiguo Testamento, por lo menos. Del Antiguo Testamento es uno de los capítulos, creo yo, más profundo y que más me marcan realmente. Y vamos a verlo un poco rápido, porque no queremos detenernos, pero vamos a ver algunas cosas que son bien importantes. Génesis capítulo 22. Dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac y partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar y arregló la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí.
Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, o Jehová Jireh, como algunos pueden haber escuchado, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez del cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente, en la simiente de Abraham, en singular, serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hasta aquí vamos a leer. Vamos a sacar varios temas que son extremadamente importantes. Número 1, Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Fíjense de que Dios ni siquiera toma en cuenta la existencia de Ismael. Está bien que ya para este tiempo Ismael ya no estaba con ellos, ya no vivía con ellos. De alguna forma, Agar con Ismael se habían ido, y como leímos antes, Dios los sustentó en el desierto y Dios les prometió de que Ismael iba a tener también una gran descendencia, y eso lo hace porque Dios cumple la bendición con Abraham en algún aspecto. Cumple la bendición con todos sus hijos. No permitió que ninguno de sus hijos, vamos a decir, estuviera escaso de descendencia, sino que aún Ismael tuvo una gran descendencia. ¿Sí? Dios bendijo de alguna forma a Ismael también. Pero aquí Dios ni siquiera ni siquiera nota la existencia de Ismael. Simplemente dice, toma a Isaac, a tu hijo, a tu único hijo. ¿Sí? Esta expresión, tu único hijo, puede no querer decir exactamente único hijo, pero es muy probable que esta expresión se refiera más vale al hijo más importante, al tu hijo al que tiene más valor. ¿Sí? Entonces acá no es que Dios está negando la existencia en realidad de Ismael, sino lo que está diciendo es que para los propósitos de Dios, el hijo que era importante era Isaac, y está siendo fuerte en este aspecto. Y es muy importante notar esto, que Dios está poniendo sus ojos en Isaac, ¿sí? Pero le pide que se le ofrezca en holocausto. Esto implicaba atarlo y encenderlo fuego, quemarlo vivo, vamos a decir. Entonces, o sea, no quemarlo vivo, o sea, lo tenía que degollar y después quemarlo, ¿sí? Pero era tremendo. Dios le estaba pidiendo que sacrifique a su propio hijo. Pero esto tiene un impacto muy grande en muchos aspectos. Número 1, porque le estaba pidiendo que sacrifique a su propio hijo. No era solo pedirle de que se vaya a su hijo, sino estaba pidiendo que mate a su hijo. Pero además de eso, le está pidiendo que mate al hijo de la promesa, o sea, el hijo por el cual Dios le había pedido, le había dicho que iba a engrandecer su nombre, ¿sí? El hijo de la promesa. Entonces, Dios lo que está pidiéndole a Abraham es que mate su propia promesa, vamos a decir. Entonces, si Abraham llegaba a sacrificar a su hijo, básicamente eso hacía imposible de que Dios cumpliera la promesa que Dios le había dado antes a Abraham. Es para que usted entienda la magnitud, el impacto de lo que esto tiene. Dios le estaba pidiendo que mate al hijo de la promesa. O sea, no solamente iba a matar a su propio hijo, sino que además iba a matar la única esperanza que él tenía de que se cumpliera la palabra de Dios. Sin embargo, Abraham hizo todo lo que tenía que hacer, llevó a su hijo hasta al sacrificio, preparó todo, y cuando estuvo a punto de matarlo, pero fíjense, antes de matarlo, Isaac le pregunta, no tenemos un cordero, pero fíjense lo que responde Abraham. Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham confiaba
que Dios iba a encontrar otra forma de cumplir el sacrificio y cumplir su palabra al mismo tiempo. Este es el punto, ¿sí? Entonces, cuando él estuvo preparado y estuvo listo de sacrificar a su hijo, entonces baja un ángel del cielo y le dice que no lo mate, ¿sí? Y entonces, cuando ocurre esto y que le dice que no lo mates, ¿sí? Fíjense lo que Dios le dice: yo sé que no me has rehusado tu hijo, tu único. Acá se vio que Dios estaba probando a Abraham y que Abraham estaba cumpliendo lo que Dios le estaba pidiendo, ¿sí? Entonces dice que Abraham alzó los ojos y vio un carnero que de alguna forma usó este carnero como holocausto, como sacrificio para Dios, en lugar de su propio hijo, ¿sí? Y entonces insiste que llamó aquel lugar con el nombre de Jehová Jireh, el Señor proveerá, ¿sí? Entonces, lo importante de notar aquí es, hay dos o tres cosas. Número uno, que Dios estaba probando a Abraham, no en el sentido de que Dios tuviera curiosidad de saber qué es lo que iba a hacer Abraham, sino es que es una forma en que Dios utilizó para dejar súper explícito a todo el mundo de que Abraham era el hombre eh, correcto, que Abraham era el hombre de la fe. Demostraba a todo el mundo de que Abraham era un hombre de fe, que tenía sus obras o que obraba conforme a su propia fe, que estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Este es el punto, ¿sí? Dios demostró a través de esta prueba al mundo de que Abraham era el hombre que Dios había elegido. No es que Dios necesitaba demostrárselo a sí mismo, sino Dios lo demostró para el mundo. El segundo aspecto que podemos ver aquí es que dice: no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos hacer una comparación con Dios mismo, que no rehusó a su propio hijo para morir por nosotros. De alguna forma, lo que podemos entender la comparación, ¿sí? De que Abraham estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo por Dios, de la misma forma en que Dios estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo por nosotros, por los creyentes. Entonces, fíjense la magnitud de lo que tiene, de lo que tiene este pasaje, ¿sí? Podemos ver que de alguna forma Abraham estaba entregando a su propio hijo. Ahora, muchos nos podemos preguntar: ¿está bien de que Dios exigiera el sacrificio humano? Y la realidad es que Dios es Dios, Dios está en condiciones de exigir lo que Él quiera. Si Él quiere exigir sacrificios humanos, está en todo su derecho, ¿sí? No es como nosotros, en los cuales nosotros no podemos exigir, obviamente, sacrificio humano, no podemos asesinar, no podemos matar, como ya lo vimos en algunas semanas atrás, con respecto al hecho de que la sangre es la vida de las personas y tiene un valor tremendo, porque los seres humanos fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, y eso nos quita todo derecho a nosotros de tomar la vida humana. Pero Dios tiene derecho porque Dios es el creador de todo. No solamente eso, sino que aún tanto Abraham como Isaac son pecadores. Y por el mismo hecho de ser pecadores, igual que nosotros, Dios tiene derecho de tomar nuestra vida cuando Él quiera. O sea, tiene un doble derecho. Por un lado, por ser nuestro creador, y por otro lado, porque somos pecadores, Dios tiene el derecho total y absoluto de quitarnos la vida cuando Él quiera, ¿sí? Y eso es sin culpa. Dios no tiene culpa y Dios no deja de ser bueno si Dios decide quitarnos la vida a nosotros ahora. Si Dios decidiera quitarnos la vida ahora, Dios sigue siendo bueno, porque no hay culpa en de que Él tome lo que le pertenece. ¿Se entiende la idea? Porque hay veces que tratamos de hacer de que Dios se tenga que manejar bajo nuestros propios criterios humanos. Pero el punto es de que en los criterios humanos nadie tiene el derecho de tomar la vida de otra persona, y si alguien toma la vida de otra persona es inherentemente malo, ¿sí? Pero eso en Dios no ocurre. Como Dios es dueño del ser humano y como el ser humano pecó contra Dios, Dios tiene derecho a tomar la vida del ser humano sin culpa. Entonces eso no lo hace menos Dios o menos bueno a Dios pedirle o exigirle a Abraham que mate a su propio hijo.
¿sí? Entonces, esto lo quiero hacer claro, ¿por qué? Porque estamos estableciendo que Dios no se puede manejar con las mismas leyes como nos manejamos nosotros, por el mismo hecho de que Dios es Dios y Dios es el que establece las leyes y nosotros somos los que recibimos las leyes establecidas por Dios. Entonces no podemos manejarnos de la misma forma. De la misma forma, o sea, similar es la idea de que si yo en mi casa establezco reglas para mi hijo, eso no quiere decir de que yo tenga que cumplir exactamente las mismas reglas que mi hijo. Si yo digo, por ejemplo, que mi hijo se va a dormir a las 9:30 de la noche, eso no quiere decir de que yo me tenga que ir a dormir a la misma hora, porque yo soy el que establezco las reglas, mi hijo es el que recibe las reglas establecidas. De la misma forma, si Dios establece reglas para el ser humano, Dios no tiene necesariamente que estar sujeto a sus propias reglas, porque las reglas Dios las estableció para el ser humano y no para sí mismo, ¿sí? Bien, ahora, teniendo en claro este punto, entonces, de que Dios tenía derecho a tomar la vida de Isaac, también es cierto que luego de esto, Dios en varias ocasiones, y aunque no lo vamos a leer, pero si quieren les dejo la cita para que tomen notas, Deuteronomio 12:31 y 18:10, Deuteronomio 18:10, Dios prohíbe el sacrificio de niños terminantemente y para siempre, ¿sí? No es algo que a Dios le agrade, el sacrificio humano no es agradable para Dios, ¿sí? Que Dios hubiera utilizado este mecanismo en este momento para probar a Abraham, y si lo hacía estaba en su derecho, eso no quiere decir de que sea agradable para Dios los sacrificios de niños. Dios prohíbe terminantemente el sacrificio humano de aquí en adelante para siempre, ¿sí? Entonces eso es importante ser claro en cuanto a cómo Dios obró en este aspecto. Bien. Ahora, teniendo en claro que Dios estaba probando a Abraham y que Abraham estaba dispuesto a cumplirlo, y vemos de que Abraham estaba tan dispuesto a cumplirlo, aún sabiendo que podía perder, digamos, el medio por el cual Dios cumpliría su promesa, ¿sí? Aún así, de todo esto, Dios de alguna forma eh, cumplió, o mejor dicho, detuvo a Abraham antes de hacer el sacrificio y al ver la obra de Abraham, al ver la confianza de Abraham, de estar dispuesto a llegar hacia el final, entonces fíjense lo que dijo, capítulo 22, verso 16. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, fíjense que insiste que del único hijo, dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Fíjense, acá lo que hace Dios es volver a confirmar la palabra que Dios ya le había prometido antes. Entonces, sí, en esto estoy tratando de ser claro. Dios había establecido una promesa que era solamente condicionada a la propia voluntad de Dios. Y punto. ¿Sí? No estaba condicionada a las obras del ser humano. Pero, habiendo hecho la promesa, cuando Dios prueba a Abraham, al ver que Abraham pasa satisfactoriamente la prueba, Dios lo que hace es confirmar el pacto. Así que esta expresión, porque tú has obedecido mi voz, no debe entenderse de que Dios lo iba a bendecir grandemente y que todas estas promesas se iban a cumplir por el hecho de que Abraham había obedecido, sino lo que debemos entender es que Dios hace la confirmación por medio de un juramento porque obedeció su voz. Si Abraham no hubiera obedecido su voz, Dios hubiera cumplido igual su palabra porque la promesa de Dios no dependía de la obra de Abraham. Pero como Abraham cumplió la prueba, pasó la prueba, entonces Dios lo que hace es jurar y confirmar el pacto que Dios ya había establecido previamente con Abraham. ¿Sí? Entonces, ahí vemos esta idea de que Dios confirma con juramento la palabra. Y antes de seguir avanzando en esta idea del juramento, quiero hacer un pequeño hincapié en este concepto de Jehová Jireh. Seguramente habrán escuchado de Jehová Jireh en algunas oportunidades y sobre todo lo habrán escuchado pensando en temas económicos. Es decir, Jehová Jireh significa Jehová proveerá.
literalmente, ¿sí? O Jehová verá por anticipado, ¿sí? O proveerá, ¿sí? Como lo podemos entender hoy por hoy. Pero en ningún lado de la Biblia, en ningún lado de la Biblia, la expresión de Jehová Jireh está asociada con ninguna provisión económica de ningún tipo, de ningún tipo. Lo que Dios proveyó, en este caso, ¿qué fue lo que proveyó? Proveyó lo que Abraham le había dicho antes a su hijo. Dios proveerá para sí, ¿qué cosa? Un cordero para el holocausto. Entonces, cuando decimos que el Señor proveerá, o Jehová Jireh, debemos entender de que Dios se provee de un cordero para que muera en lugar de Isaac. Y si lo queremos llevar al mundo actual, a nuestra vida como cristiano, cuando decimos Jehová Jireh, quiere decir de que Jehová provee a un cordero, que es el cordero de Dios, que es Jesucristo, que sea muerto por nosotros, o mejor dicho, en reemplazo nuestro. ¿Sí? Fíjense lo que decíamos antes. Dios tenía el derecho de tomar la vida de Isaac por culpa del pecado de Abraham y el pecado de Isaac también. Estaba en su derecho. Pero Dios da un cordero para que muera en lugar de la vida de Isaac. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros creemos en Cristo, Dios proveyó el Cordero de Dios, que es Jesucristo, para que muera en mi lugar. Entonces, cuando nosotros decimos Jehová Jireh, no podemos asociarlo con una mera cuestión económica. Jehová Jireh significa que Dios entregó a su propio Hijo para que muera en mi lugar. Tiene un sentido mucho más profundo. Entonces, aún más les diría, desconfíen de cualquiera que con conocimiento, vamos a decir, porque mucha gente lo hace con ignorancia, pero que con conocimiento tratan de ponerle un sentido económico a la expresión de Jehová Jireh. La expresión de Jehová Jireh, o Yahvé, Jireh, no sé cómo lo han escuchado, o el Señor proveerá, no tiene un sentido económico, tiene un sentido de que Dios proveyó la vida de su propio Hijo para que muera en lugar nuestro. Entonces, hago mención de esto también porque es importante que nosotros podamos ir aprendiendo cómo interpretar la Biblia, ¿sí? Entonces, estamos viendo de que, ¿qué significa Jehová Jireh? Y lo estamos viendo hoy. Significa literalmente Jehová, el Señor proveerá. ¿Pero en qué sentido lo dice? En el sentido de como lo vemos en este pasaje. ¿Qué es lo que proveyó Dios? ¿Fue acaso que Dios vino y le trajo dinero a Abraham? No. Dios le prometió bendición después, por supuesto. Pero aquí el sentido en este pasaje es que el Señor le proveyó, ¿qué cosa? El carnero que murió en lugar de Isaac, básicamente. Entonces, esa es la idea y es importante que podamos entender, a estudiar la Biblia claramente conforme a lo que la misma Biblia dice y a no sacar las cosas de contexto, ¿sí? Si alguien utiliza la palabra o la expresión Jehová Jireh para una cuestión económica, está sacando la frase de contexto porque la Biblia no habla de eso, ¿sí? Bien, ahora entonces volviendo al tema del juramento. Dice que Dios juró por sí mismo. ¿Sí? Fíjense que cuando alguien jura, vamos a decir, te lo juro por mi madre, se dice, ¿no? A una de tiempo decía, te lo juro, y cuando, no, ¿sabes qué? No me lo juré por tu madre, pues ya ni te creo, ¿sí? Entonces, elevaban la apuesta y decían, ok, te lo juro por el templo. No, por el templo tampoco, bueno, te lo juro por el dinero del templo. Entonces, como que se iba subiendo el nivel y como se va jurando por algo más importante, ¿sí? Pero el punto acá es que Dios mismo está jurando por sí mismo. O sea, no hay nada más grande ni más firme que Dios. Si Dios da una palabra, se tiene que cumplir definitivamente, pero Dios acá no solamente dio una promesa, sino que Dios dio una promesa y juró de que se iba a cumplir, pero juró que se iba a cumplir eso por sí mismo, lo juró por sí mismo. Quiere decir que en dos aspectos, esta palabra era segura, no solamente porque Dios lo prometió, sino porque Dios lo juró por sí mismo. Y esto es lo que vemos en Hebreos 6, capítulo 6, verso 13. Vamos a leerlo, capítulo Hebreos 6, verso 13. Dice así:
Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado con confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Vamos a tratar de entender un poquito esto. Dice, Dios, queriendo mostrar más plenamente, con más seguridad, a los herederos de la promesa, o sea, a Abraham y a su descendencia, y por extensión a todos los hijos de la promesa, que son los creyentes. ¿Qué cosa le está queriendo mostrar Dios al mundo? ¿Qué cosa le está queriendo mostrar Dios a la descendencia física de Abraham y a la descendencia espiritual de Abraham? La inmutabilidad de su propósito. Está queriendo mostrar que el propósito de Dios es inmutable, o sea que el propósito de Dios no cambia, no cambia. Entonces, queriendo mostrar de que Dios no va a cambiar nunca su propósito, entonces interpuso el juramento. ¿Para qué? Para que a fin de que por medio de dos cosas que no cambian, es imposible que Dios mienta. O sea, dos cosas que no cambian. Dios no cambia y el juramento no cambia. Como Dios no cambia y el juramento no cambia, entonces es imposible que Dios mienta. Entonces esto está diciendo que los herederos de la promesa saben con seguridad de que el propósito de Dios no cambia. Entonces, ¿eso qué tiene que producir en nosotros? Animarnos. Fíjense, ¿para qué? Para que seamos grandemente animados los que hemos huido ¿de qué? Del mundo, para refugiarnos, echando manos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, entonces esto nos anima a nosotros, el hecho que Dios haya jurado a Abraham de que iba a cumplir su palabra y que que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas en su simiente, a nosotros nos tiene que animar. ¿Sí? ¿A quiénes tiene que animar? A nosotros que hemos huido del mundo y que hemos tenido esperanza, en la esperanza que Dios ha puesto, que hemos creído en la esperanza de la salvación que Dios puso por nosotros. Dice, la cual tenemos como ancla del alma, o sea, es esta esperanza la que a nosotros nos afirma, ¿sí? Una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Entonces, el punto es de que los que creen en Cristo tienen una seguridad tan profunda, tienen una seguridad tan profunda. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no cambia jamás. Es inmutable. Esto nos da una seguridad tan grande a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos puso una esperanza y esta esperanza a nosotros nos afirma. Es un ancla para nuestra alma. Es lo que nos hace estar animados y confiados. Porque es imposible que Dios cambie su propósito. Bien, Hebreos 11, 17 y 19, dice, vamos a ver un poco sobre la fe de Abraham. Fíjense, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró, fíjense lo que consideró Abraham, ¿sí? Que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, ¿sí? Abraham creyó que Dios era poderoso para levantar de los muertos a Isaac, desde donde en sentido figurado lo volvió a recibir, ¿sí? El punto es este, que si Dios lo hubiera dejado y Abraham hubiera matado a Isaac, ¿qué es lo que hubiera pasado? Probablemente Dios lo hubiera levantado desde la propia muerte, porque Dios iba a cumplir su propósito. Entonces el punto es de que Abraham creyó que Dios era poderoso para levantar de los muertos a Isaac.
¿sí? Para cumplir su palabra. De la misma forma, nosotros debemos creer que Dios es poderoso, o mejor dicho, sí, es poderoso para levantar de los muertos a Cristo, ¿sí? Este es el punto. Así como Abraham creyó de que Dios iba a levantar de los muertos a Isaac, nosotros debemos creer que Dios levantó de los muertos a Cristo. Nuestra fe está basada en eso, en que Dios levantó de los muertos a Cristo. Ese es el ancla firme de nuestra fe. Ese es el ancla firme de nuestra fe. Es que creemos que Dios levantó de los muertos a Jesús. Bien, hasta aquí por hoy. No sé si tienen alguna duda. Estoy abierto a escuchar. Si no, tengo un comentario para cerrar, pero me gustaría saber si hay alguna duda más. O algún comentario. Tremendo. Tremendo la palabra. Bueno, me alegro. Bien, entonces, yo ahora estoy haciendo como una especie de introducción, vengo haciendo una introducción hace varias semanas, pero ya me voy acercando a este punto tan importante que tiene que ver cómo sabemos si puedo perder la salvación o no puedo perder la salvación, ¿sí? ¿Cómo sé? ¿Dónde está mi seguridad en ese aspecto? Entonces yo estoy introduciendo muchas ideas que la Biblia está mostrando para ir sentando las bases. La semana que viene, probablemente, vamos a tocar puntualmente el tema de Jacob y Esaú, y vamos a ver algunos de estos temas importantes de Jacob y Esaú, y ahí mismo, no sé si vamos a poderlo hacer la misma semana que viene o la siguiente, pero ya ahí vamos a volver a Romanos y vamos a explicar directamente este tema de la salvación de Dios y vamos a cerrar esta etapa, como para que se cierre el tema puntualmente de la salvación, porque fíjense que estamos viendo el Génesis enfocado en el punto de vista de la salvación, estamos viendo el Génesis enfocado desde el punto de vista de la fe versus las obras, estamos viendo el Génesis en base a los propósitos de Dios con respecto a la salvación de los seres humanos, y eso lo estamos haciendo en base al Antiguo Testamento conforme a todo lo que las cartas, las cartas de Pablo y Hebreos también, cómo hablan sobre lo que Génesis enseña y cómo hacen la relación con respecto al Génesis y la salvación. Entonces ahora vamos a cerrar con el Génesis, con Jacob y Esaú. Hay mucho más de Génesis que no vimos, no hicimos un estudio profundo de Génesis, pero vamos a cerrar con Jacob y Esaú la semana que viene, y luego entonces, no sé si la semana que viene o ya la última, vamos a cerrar el tema de la salvación con respecto a la esperanza de la salvación, con respecto a la seguridad, si se pierde o no se pierde la salvación, y vamos a cerrar esta etapa de la salvación. Así que no sé si una semana más o quizás 2 o 3 semanas, pero máximo 3 semanas, vamos a estar cerrando este tema y ya luego vamos a estar probablemente comenzando con otro tema. Así que bueno, les quería comentar para que sepan, y creo que hasta aquí están haciendo un excelente trabajo también en poder seguir el hilo de todo lo que venimos enseñando. Y bueno, también recibí las encuestas que han completado, no las han completado en todo, pero la gran mayoría sí las completó, y me sirve mucho la información y ya estoy viendo de ahí con qué temas podemos seguir más adelante. Pero de todas maneras, si hay algún tema que también les gustaría tocar y no lo llenaron en la encuesta, que me lo hagan saber para ir empezando a preparar esos temas para cuando terminemos esta secuencia. Así que les quería compartir esto también. Amén. Amén. Bueno, buenísimo. Si no hay más preguntas, entonces cerramos aquí, vamos a hacer una oración y nos despedimos. Bueno. Bueno, muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias porque hemos podido compartir tu palabra. Pero gracias fundamentalmente porque tú proveíste un sacrificio, el Cordero de Dios, a Jesucristo, para que muriera en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque tenemos una promesa tan grande, una promesa tan firme y tan segura en la cual podemos confiar, Señor, porque aún interpusiste juramento, Señor, asegurando que se cumpliría. Señor, gracias porque somos benditos en esa bendición que tú le diste a Abraham también para todas las naciones. Te quiero pedir, Señor, por mis hermanos que hoy están reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por ellos, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas, pueda llenarles, pueda guiarles, Señor, y pueda hacer la obra
que solo tú puedes hacer. Bendícelo, Señor, dale descanso en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, Y bendiciones y muchas bendiciones. felicitaciones, Gaby, por tu Gracias, hija. gracias. Felicitaciones. Muchas Bueno, gracias. felicitaciones, Gaby, Abrazo. felicitaciones por esa bebota. Muchas gracias. Bueno, hermanos.